Todo aquel que padezca el virus woke se volverá oscurantista, inquisitorial, supersticioso, crédulo y atacará con vehemencia a quien utilice datos, argumentos y evidencias para desbancar sus posturas ridículas. Cada vez que un argumento sustentado en las ciencias y en la evidencia observable tire por la borda las creencias del afectado por el virus woke, el paciente woke recurrirá a métodos ya vistos en los momentos más oscuros de la historia para que dicho argumento no sea escuchado. Desde quema de libros, ataques a profesores universitarios, cancelaciones de expositores, censura en los medios de comunicación y toma de instituciones hasta el uso del sistema para perseguir judicialmente a quienes nieguen o refuten la cosmovisión del afectado por el virus woke, tal y como ha ocurrido, por ejemplo, en los tribunales inquisitorios. Hay una nueva pandemia azotando al planeta, un nuevo virus que se ha diseminado por gran parte del mundo occidental y del que debemos tener mucho cuidado de no contagiarnos porque afecta directamente al cerebro y produce un deterioro cognitivo muy difícil de revertir. Estoy hablando del virus woke. El virus woke es un parásito que se inserta en el mesencéfalo y hace creer a quien lo padece que está viviendo un despertar intelectual por comportarse como una persona del medioevo. Por eso se llama woke, despierto, ¿no? El virus, porque te vas a dormir y te despertás en el medioevo. Y cuando te despertás convertido en un ser medieval, comenzás a creer que las ideas deben tener más peso que las ciencias. Entonces, cuando una persona sana, es decir, alguien que no padece el virus woke, advierte que la obesidad y el sobrepeso son factores peligrosos para la salud, el paciente de virus woke acusará gordofobia. No importa que la mismísima Organización Mundial de la Salud haya determinado que el sobrepeso es una epidemia con consecuencias letales, el paciente del virus woke negará esos datos porque, como buen individuo del medioevo, aborrece a las ciencias y ésta refuta sus ideas. Cuando una persona sana, es decir, sin el virus woke, tiene la capacidad lógica de saber distinguir entre un hombre y una mujer, el paciente woke acusará a esta persona de ser transfóbica. El paciente del virus woke aborrece la evidencia observable, considera que una persona no es hombre ni mujer según lo que determinan la biología, la anatomía, la osteología, etcétera, sino que cada uno es lo que percibe ser. Y que la ciencia médica se equivoca al asignarnos un género al nacer. El paciente del virus woke justifica su desacreditación a la ciencia médica afirmando que el sexo biológico y el género de las personas no tienen ningún tipo de relación entre sí, pese a que la inmensa mayoría de las personas que cambian su género son capaces de someterse a tratamientos, cirugías o cuanto menos a cambios en sus apariencias con tal de, justamente, verse lo más parecido a alguien del sexo opuesto. El paciente del virus woke niega lo evidente y se refugia en sus posturas ideológicas como buen individuo perteneciente al medioevo. Todo aquel que padezca el virus woke se volverá oscurantista, inquisitorial, supersticioso, crédulo y atacará con vehemencia a quien utilice datos, argumentos y evidencias para desbancar sus posturas ridículas. Cada vez que un argumento sustentado en las ciencias y en la evidencia observable tire por la borda las creencias del afectado por el virus woke, el paciente woke recurrirá a métodos ya vistos en los momentos más oscuros de la historia para que dicho argumento no sea escuchado. Desde quema de libros, ataques a profesores universitarios, cancelaciones de expositores, censura en los medios de comunicación y toma de instituciones hasta el uso del sistema para perseguir judicialmente a quienes nieguen o refuten la cosmovisión del afectado por el virus woke, tal y como ha ocurrido, por ejemplo, en los tribunales inquisitorios. Claro que, como el paciente woke no es consciente de que está afectado por un virus, cometerá estas aberraciones, ya vistas en el pasado, con total convencimiento de que está llevando adelante acciones novedosas y progresistas. El paciente promedio afectado por el virus woke se vuelve tan negador de la realidad que se proclamará defensor tanto de la libertad sexual como del avance del Islam. A todo aquel individuo sano, es decir, sin el virus woke,
que le demuestre con datos y documentación que el Islam castiga la libertad sexual con la muerte, el paciente woke lo acusará de islamofóbico. El virus woke, al afectar puntualmente el cerebro de quien lo padece, lo lleva a tener constantemente ideas contradictorias. El paciente del virus woke reivindicará al Che Guevara mientras acusa de homofóbico a todo aquel que no celebre el mes del orgullo LGBT y a todo aquel individuo sano, es decir, sin el virus woke, que demuestre mediante datos históricos que el Che Guevara administraba campos de concentración para torturar homosexuales en la península de Guanacavives, se lo acusará de extremista de derecha. La persona afectada por el virus woke sufre un daño cognitivo tan severo que considera como un derecho el asesinato de un hijo propio en el vientre. Y como el paciente woke promedio tiene razonamientos medievales, justificará su postura alegando que un ser humano en gestación no es una persona. El mismo argumento que brindaban los esclavistas para justificar la posesión de esclavos. No son personas. Los pacientes femeninos afectados por este virus degenerativo suelen afiliarse a partidos políticos que en el pasado han condenado a las mujeres por querer divorciarse, vestirse provocativamente o escuchar música imperialista. Las mujeres que padecen el virus woke también predican el puritanismo victoriano, convencidas de que están militando un avance sin precedentes. Condenan la sexualización de sus cuerpos y critican ferozmente la lascivia, a la que denominan cosificación, pero al mismo tiempo el virus woke las lleva a oponerse a la práctica monogámica y consecuentemente a entregar su cuerpo a múltiples parejas casuales que las utilizan como un mero placer carnal pasajero. Otra característica del virus woke es que convence a quienes lo padecen de estar luchando contra la discriminación al mismo tiempo que militan políticas segregacionistas respecto de las etnias y el género de las personas. El cerebro de un paciente afectado por el virus woke puede retroceder hacia la época del apartheid y hacer que el paciente afirme que las personas blancas y las personas de color no deben compartir, por ejemplo, la misma sala de cine, como ocurrió en los Estados Unidos durante el estreno de la película Black Panther. Un rasgo curioso del individuo afectado por el virus woke es que se lo ve convencido de oponerse al racismo mientras exhibe abiertamente un notorio odio racial hacia el hombre blanco. Curiosamente, quienes más exhiben este rasgo son los hombres blancos afectados por el virus woke. El paciente woke también militará la separación de los hombres y las mujeres en el transporte público mediante la creación de vagones exclusivos, tomando clara postura segregacionista, pero convencido de que está luchando por la igualdad. Las personas que padecen el virus woke van perdiendo progresivamente todo tipo de discernimiento y de comportamiento que les permita ser independientes, librepensadores y capaces. Se van volviendo infantiles, caprichosos, dependientes y aniñados y suelen volcarse hacia la idea de que los gobiernos deberían hacerse cargo de ellos a través de un estado paternalista que reemplace a sus padres y los siga tratando como a niños por el resto de sus vidas. Su comportamiento infantil, producido por el virus woke, se vislumbra con claridad cuando el paciente woke se atreve a proponer soluciones para los males que afectan al mundo. El afectado promedio por el virus woke suele expresar que la problemática de los homicidios con agravante de género se podría solucionar si a la hora de hablar reemplazamos la letra O por la letra E. O si censuramos ciertas caricaturas de los canales de televisión para niños. Están muy pendientes de los canales de televisión para niños porque el virus woke los hace aniñarse. Un síntoma claro del virus woke, con el que es sumamente fácil reconocer a un paciente, es la proyección. El individuo que sufre el virus woke acusa a las personas sanas, es decir, a las que no tenemos el virus woke, de fascistas, mientras practican la cultura de la cancelación, que no es más que un término actual para lo que históricamente hemos llamado censura. Otro síntoma claro para reconocer a una persona afectada por el virus woke es que a todo aquello que cuestione o refute sus posturas ideológicas lo llaman discurso de odio, término actual para lo que antes llamaban discurso herético o blasfemia, porque son medievales e inquisitorios. El virus woke es realmente muy peligroso.
convierte a quienes lo padecen en niños caprichosos con pensamientos y comportamientos medievales. Así que si alguno de ustedes conoce a una persona con estos síntomas, por favor, recurran de manera urgente a un especialista. En YouTube hay un menú variado de especialistas que pueden ayudar a curar este virus.